Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Luis Carrero. Él es diputado constituyente, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales. ¿De qué se ocupan ustedes en este momento? Estamos en este momento ya presentando a la Asamblea Nacional Constituyente en su Comisión Constitucional todo lo que tiene que ver en el marco de los derechos humanos y las garantías constitucionales, esos aportes que van a ir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su construcción. ¿Cuál es el ABC de esos aportes? Bueno, entre tantos aportes, la revisión de los conceptos que están en profundidad dentro de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Es necesario rescatar el nacimiento de los derechos humanos, en qué marco se dio. Y esa profundidad de esos conceptos estamos debatiéndola dentro de la Asamblea Nacional Constituyente en conjunto con la compañera María Alejandra Díaz, que preside la comisión. ¿Cuál es el principio fundamental de los derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas y cómo se toma a partir de allí este tipo de situaciones como la que se presenta en Venezuela en el marco de la migración, por ejemplo, entre tantas de las cosas que hemos venido debatiendo dentro de la Asamblea? ¿Qué implica eso? ¿Cómo es eso de la migración? Explícamelo. Bueno, el principio, hay factores de riesgo que hacen que muchas personas tomen la iniciativa de migrar hacia otros países. Esos factores de riesgo que se presentan, que nosotros los hemos asumido como parte de una responsabilidad, son los procesos económicos que se están viviendo en nuestro país. Luego del año 2013-2014, muchas personas han tomado la iniciativa desde su profesionalismo o no, ir a otros países a probar suerte y a enmarcarse en el proceso social de trabajo. ¿Y cómo evitas tú eso? Si no mejoras la situación para el país, la situación productiva y económica. Principalmente son políticas económicas que se tienen que aplicar desde nuestro país y desde también el venezolano y la venezolana, que supere el proceso de comercialización y entremos a la etapa de la producción, que es la conversión de todos esos productos primarios, esos procesos de extracción que tiene nuestro país. Por ejemplo, nosotros extraemos petróleo, pero hace falta que nosotros profundicemos aún más en el procesamiento del petróleo y la derivación de todos esos procesos. ¿Cómo es eso? Quiere que el petróleo se procese. Nosotros tenemos que procesarlo para tener los derivados. Profundizar más en la derivación de lo que está producto del petróleo en la extracción que tenemos en nuestro país. Si es del oro, lo que viene posterior a la extracción del oro, no solamente en convertirnos en extractores, en el aprovechamiento del subsuelo y del suelo, sino el procesamiento, lo que viene en segunda instancia, la industrialización de los procesos de extracción que tenga cada uno de los recursos. ¿Y eso en este momento para ustedes, en qué etapa está aquí en este país? Nosotros desde 1999 hemos asumido y se ha asumido desde el Gobierno Nacional la atención de la institución pública que extrae petróleo a nivel nacional, también Pequiven, o por ejemplo la CBG. Sin embargo, hay procesos a lo interno que deben darse en la reorganización del sistema en el proceso social de trabajo, lograr el encadenamiento y no el divorcio que pueda existir entre las entidades de trabajo que estén en el marco de esa extracción de ese recurso. ¿Qué otra cosa tienen ustedes pendiente en esa comisión? En esta comisión atendimos el plan Vuelta a la Patria como uno de los primeros mecanismos que aplica el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nosotros estamos en acompañamiento a la política que está empleándose desde el Gobierno Nacional para la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es el resultado en este momento de ese programa Vuelta a la Patria? El resultado está en este proceso de aprobación. Estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente aprobando el acuerdo constituyente de forma unánime para aportar y apoyar las medidas que desde el Gobierno Nacional se están tomando en su dispersión de distintas embajadas en los países que, bueno, se denominan hermanos, pero que han estado bajo un proceso de atentado directo a los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas, con la xenofobia exacerbada que se ha venido presentando en diversos países y que han venido sintiendo nuestros hermanos y hermanas que están en este momento en un tránsito momentáneo en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, y que están tomando en consideración la propuesta del Gobierno Nacional para volver al país y a sumarse en esos procesos productivos a los cuales nosotros apostamos. Alguien decía, y vi en un informe, que hasta ahora más de 800.000 venezolanos han migrado en este momento, en los últimos tiempos. Hay diferentes informes. Generalmente quienes hacen bandera de esta situación de migración utilizan informes que no son oficiales. Sin embargo, nosotros sostuvimos información
de mano del constituyente, de diferentes constituyentes que hicieron su expresión en la Asamblea Nacional Constituyente, de cómo ha sido la migración de países. En el top 10 Venezuela no aparece en la migración de lo que es la Organización de Naciones Unidas y su informe. Pero, según los informes que ustedes tienen, ¿cuántos venezolanos se han ido del país? Vamos a un receso, te hago la pregunta. De acuerdo. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con el diputado constituyente Luis Carrero, ¿qué otra cosa tienen ustedes que informarle al país sobre la labor que están haciendo? Fíjense que en principio, en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que actualmente nosotros tenemos en 1999, hay diferentes puntos que es necesario resaltar. Primero, nosotros tenemos una Constitución profundamente garantista de los derechos, una Constitución que plantea más de 300 veces la palabra derecho y menos de 30 veces la palabra deber. Ahí se ha dado un debate dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, en nuestra comisión, en cómo estos derechos y deberes que nosotros estamos plasmando en nuestra Constitución sirven como parte de un pacto social que representa la Constitución para aportar a lo que vendría siendo el desarrollo productivo y sustentable del país. Por ejemplo, cómo nosotros logramos convertir que hoy un derecho humano, como es el derecho a la adquisición de la vivienda, la accesibilidad a la vivienda, se convierta también pues en un deber, y que el venezolano y la venezolana tenga, o el que pueble nuestro país, tenga la necesidad también de aportar ese principio para poder lograr la constitución de un derecho que fue adquirido a partir de 1999, que llevamos más de 2 millones de viviendas en el proceso revolucionario que se ha entregado a venezolanos y venezolanas y también a muchos extranjeros que han sido beneficiados de esta política nacional. Ahora, aquí veo que dice que de acuerdo con las cifras más recientes de Superintendencia Peruana de Migraciones, 3.000 venezolanos ingresan diariamente a Perú en un número creciente por vías terrestres, por lo que se estima en 330.000 migrantes venezolanos registrados en esa nación. Sin embargo, ¿qué cifra tienen ustedes? Nosotros estamos manejando que el 65% de los venezolanos, por ejemplo, que ingresan a Colombia, están ingresando con la necesidad de ir y volver a su país. O sea, es un proceso de visita prácticamente que hacen al vecino país para ir a hacer una compra o para ir a atenderse médicamente o para volver a su país luego de pisar tierra venezolana, de pisar tierra colombiana. O sea, no es estatismo lo que se está desarrollando y no se estatifica ellos allí, no se quedan en el país colombiano, sino que van a su visita y regresan prontamente a Venezuela. Y además, el 67% de los migrantes de nuestro país pertenecen a territorios que fueron ocupados en un momento en la depresión de países del interior de nuestra Latinoamérica. En nuestro país han venido visitantes colombianos, hijos de Colombo venezolanos, que han migrado a los países hermanos y que han tomado pues esa iniciativa. En esas cifras, desde que ustedes están en este programa, ¿cuántos crees tú que han regresado? Dentro del programa que se ha establecido, tomemos en cuenta que el día de ayer fue que tuvimos nosotros el acompañamiento como Asamblea Nacional Constituyente, como poder supraconstitucional, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ha habido expresión de diversos momentos en los cuales nosotros hemos visto la llegada de nuestro país a 89 venezolanos y venezolanas, que representan hoy, digamos, 89 venezolanos y venezolanas, pero representa un gran número de compañeros y compañeras que se encuentran en estos países, que están tomando la iniciativa de volver, que están apostando a volver a su país para apostar ellos desde su necesidad, desde nuestra necesidad de superar el estatismo comercial, pasar a los procesos productivos y aportar desde su conocimiento, desde su fuerza de trabajo y desde esta concepción que debemos manejar del proceso social de trabajo en Venezuela. Bueno, gracias a Luis Carrero, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.